AFP la asociación de AFP fue bien enfática en recalcar esta situación para evitar aglomeraciones en las AFP, que no nos extraña que vayan a ocurrir igual. Pasó con el 10% pasado, mucha gente que tenía problema con las claves, con ingresar a las páginas. Recuerden que además hubo 2 AFP que fueron multadas por el mal servicio que entregaron. Entonces no es descartable que esta situación vuelva a ocurrir y volvamos a tener filas en las AFP. Pero referente al proceso, parte este jueves. Este jueves se realiza de manera virtual por la página, donde usted tiene que ingresar sus datos, tiene que ingresar o su cuenta corriente o cuenta RUT. Recuerde que no le pueden depositar en la cuenta de otra persona. Y una vez realizado este trámite, que usted tiene que elegir si va a ser el primero en caso no lo haya sacado o va a ser el segundo. Ahí es cuando tiene que marcar la opción y posterior a ello pedir el retiro de este segundo 10%, y que, como te decía Julio, plazo máximo es el día 23, pero está la posibilidad que se pueda entregar antes. No detallaron desde la AFP cuánto antes se podría entregar. A ver, Lucho, sácanos de una duda. ¿Por qué el jueves? ¿Qué es lo que pasó? Siempre se dijo, no, esto está listo. Salió el jueves en la noche del Congreso Nacional. ¿Por qué una semana después se puede empezar a hacer el trámite? Porque hoy tengo entendido que la ley se va a publicar. ¿Ya? Recuerda, perdón, hoy creo que hoy queda un trámite más. No recuerdo si es la firma de la ley o la publicación, si mal no recuerdo. ¿O claro, y mañana es feriado. Porque mañana es feriado y el miércoles tiene que pasar a Contraloría, y se espera que el mismo miércoles, lo más seguro está cuadrado así, ya sea publicada en el diario oficial para que el día jueves ya quede ya activa la ley. Extraña esta demora porque por algo los parlamentarios la mandaron el jueves en la noche. Se suponía que el viernes el presidente podría, ya me imagino que el decreto promulgatorio estaba escrito o le faltaba muy poco, y después tenía que llegar a Contraloría, pero el viernes hasta las 6 de la tarde yo estoy haciendo hora afuera de Contraloría a ver si llegaba el decreto, y no llegó. El día viernes, claro, hasta las 6. Entonces, sin pasar por Contraloría, el Contralor dijo que se demoraba 2 horas y media en revisarlo. Sin pasar a Contraloría no puede publicarse en el diario oficial, ¿no es cierto? Tiene que llegar de vuelta, claro, y ahí Presidencia publicar en el diario oficial. Una vez que se publica en el diario oficial, ahí, ¡pum!, se puede hacer el trámite. Claro, la AFP si el tema, lo que escuchaba, me acuerdo que escuché a varios parlamentarios la semana pasada y que hablaban que el gran problema que tenía este segundo retiro era este feriado de mañana, el feriado del martes, porque eso ya te complicaba todo, porque al haber un feriado, toda la administración pública cambia. Entonces, por lo mismo, es que el último control de Contraloría, que es el control a posteriori, que se llama después de cada ley, el mismo Contralor, claro, dijo que iba a ser muy rápido, pero claro, está este día entre medio, entre que se firme, se publique en el diario oficial, al día siguiente ya comienza a correr como una ley. Claro, el problema es que se esperaba que esto se hiciera entre el viernes y el lunes, para que hoy día la gente, claro, empezara, porque si hoy día ya tenemos calendario, por Lucho, si hoy día se empezara a la gente a llenar los formularios, si la AFP empezaran a recibir los formularios, tendríamos, porque mañana es feriado, tiene razón usted, tendría 3 días hábiles hasta el 18-8. El 9, 10 y 11, ahí tienes 3. Ahí entrega el 22. Entrega, claro, el 21-22. Pero si usted empieza, claro, el formulario el 10, lo envía el 10, contando el 10, 10-11, son 2 días. 1, 2, 7, 4, el 23. 7, 8, 9, 10. Claro, el 23. Si partiendo el 10, serían los primeros pagos el día 23. Claro. Estaríamos encima. Yo creo que aquí ya hay que apelar a la buena voluntad de la AFP, ¿o no? Ya se está apelando, sí, a la buena voluntad de la AFP. Tenemos a Matías Walker, impulsor del primer 10%, ¿no es cierto?, para que nos explique un poquito esta situación y por qué la demora también en esta parte del proceso. Porque esa es la parte que ahí nos perdimos, Matías. Diputado, ¿qué es lo que pasó? Que al final el presidente dio el día viernes un punto de prensa y él dijo que estas platas se iban a recibir el 17, lo voy a citar textual, el 17 de diciembre, una semana antes de Navidad. Ese fue el cierre
lo que dijo el presidente. Poquito más tarde, ¿no es cierto?, la raíz de las AFP, el gerente de la AFP dijo que era imposible porque tiró calendario y no le cuadraban. Yo tiré calendario ese día y pensé que el presidente a lo mejor se equivocó contando el sábado como día hábil. Quizás si contó el sábado como día hábil, ahí cuadraba 17 justo, enviándolo el viernes. Pero no dan los números, Matías. Por favor, cuéntenos usted por qué el jueves va a partir la gente y cuándo podría recibir de verdad. Hola Julio, bueno, efectivamente el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado la semana pasada en el Congreso, como lo conversamos, el presidente de la República lo promulgó el día viernes. Después lo que corresponde es la promulgación, es decir, la toma de razón del decreto promulgatorio por parte de la Contraloría y finalmente lo que tiene que ocurrir es que eso se publique en el diario oficial. La verdad es que muchos esperábamos que esta publicación se hiciera en el día de hoy. No ocurrió así. Nos dicen que finalmente se va a publicar el jueves y que el jueves a partir de las 9 de la mañana la AFP van a comenzar a tramitar todo lo que son las solicitudes de los afiliados. A mí me da la impresión, respondiendo derechamente a tu pregunta, Julio, que las AFP le dijeron al presidente, oiga, ¿sabe qué? No estamos listos todavía para implementar el sistema. Puede que también esto tenga algo que ver, Julio, con lo que conversamos el día viernes, y lo comentabas tú, estas declaraciones del presidente del Banco Central respecto del temor de si va a haber suficiente dinero disponible, circulante, líquido en el mercado. Recordemos que el presidente del Banco Central anunció que se iban a poner a emitir billetes. Entonces, puede que esto, estoy especulando porque no tengo información oficial, porque como te digo, el decreto se promulgó el día viernes y estaba en condiciones de publicarse hoy día el diario oficial. Yo creo que esto se hizo a petición de las AFP y el Banco Central para poder tramitar todas las solicitudes y para poder tener dinero disponible en el sistema. Yo recuerdo, no sé ahora, que antes el sábado publicaba el diario oficial. Incluso el sábado... Sí, por supuesto, el día sábado es día hábil y hoy día también es día hábil, por supuesto. Claro, el día sábado publicado el oficial. Mire, yo estoy aquí en toma de razón con Contraloría. Soy muy amigo del junior de la entrada de Contraloría, ahí la persona que está trabajando, y me dice que Contralorito, que es muy amigo mío también, que todavía no llega a Contraloría. ¿Por qué puede demorar? Mire, ¿Por qué puede demorar tanto que llegue a Contraloría si supone que ya ese decreto tiene que estar escrito? Oiga, yo no tengo tan buenos amigos con usted en la Contraloría, pero estaba tratando de averiguar lo mismo, porque efectivamente una vez que la Contraloría ha tomado razón del decreto promulgatorio, no hay ninguna razón, no hay ninguna excusa para que no se pueda publicar en el diario oficial. Entonces, podría ser que el presidente firmó el decreto el día viernes, se hizo toda la ceremonia con alfombra roja, pero no lo mandan a la Contraloría, que está ahí al frente. Al frente. en la calle Teatinos, en el centro de Santiago. Claro. Eso puede pasar, pero por eso te digo, yo creo, Julio, que lo que está ocurriendo es que esto se coordinó con la AFP, porque la AFP el día viernes dijeron, oiga, nosotros vamos a estar en condiciones de tramitar las solicitudes el jueves a partir de las 9 de la mañana. Entonces puede ser que le hayan dado un poco más de días a la AFP. Entiendo que hoy día va a estar disponible esta plataforma miafp.cl. Las personas van a poder meterse en el sitio web para hacer todas las solicitudes, pero formalmente van a recibir la solicitud a partir del día jueves a las 9 de la mañana. Diputado, me informan, Contralorito, por interno, que su excelencia la última vez se demoró 3 días en enviar el decreto a Contraloría. Y el Contralor en 2 horas y media lo devolvió para que pudiera ser publicado. Entonces, claro, esa es la información que yo puedo entregar, digamos. Ya en el primer retiro se demoró el presidente y dilató un poco entre la firma de este decreto, ¿no es cierto?, y la ida a Contraloría. Entiendo que hoy día es otro, ¿no? Pero no, a Contraloría no ha llegado. Entonces,
esto es lo que hace que el trámite demore, porque si no llega a Contraloría no puede ser publicado esto, y si no es publicado, las AFP no pueden recibir, ¿no es cierto?, las solicitudes. Ahí está el proceso. Efectivamente, porque la circular, y hay otro ente que entra a jugar acá un rol muy importante, que es la Superintendencia de Pensiones. Lo que ellos establecieron es que a partir del día de la publicación se iban a empezar a recibir las solicitudes a las 9 de la mañana. Lo que no dijeron es qué día, porque todos esperábamos que fuera hoy día lunes, pero todo calza con que esto tiene que estar coordinado con la Asociación de AFPs probablemente. Ahora, yo el llamado que hago, Julio, de verdad, es que han tenido todo este tiempo para prepararse. O sea, este proyecto no es una sorpresa para nadie. Todos dijimos que lo íbamos a tramitar con urgencia porque entendemos que la gente necesita su segundo retiro y que queríamos que ojalá pudieran recibir la primera cuota antes de Navidad. Recordemos, Julio, que todos los que van a recibir menos de 35 unidades de fomento, 1 millón de pesos aproximadamente, van a recibir el pago en una sola cuota. De ahí el sentido de urgencia con el cual nosotros tramitamos este proyecto. Si hay razones técnicas por las cuales las AFP no podían empezar a pagar hoy día, es bueno que sea transparente. Yo creo que sería interesante a lo mejor que ustedes le preguntaran a Fernando Larraín, el gerente de la Asociación de AFP, o al presidente del Banco Central, si esto tiene que ver o no con lo que habían pedido, que era un poco más de días, tanto para recibir las solicitudes y que calce con el calendario de pago, ojalá siempre la primera cuota antes de Navidad, como lo que había advertido el presidente del Banco Central respecto de la emisión de dinero circulante en el mercado. Puede ser algo así. Fíjese que, claro, uno entiende que a lo mejor el presidente tiene la fe o tuvo alguna conversación que las AFP tengan este plazo legal hasta el 23, pero que se comprometan quizás a sacar los pagos antes. ¿Te acuerdas que en el primer retiro muchas AFP entregaron antes de lo establecido por la ley? Y otra cosa que es muy importante que la gente sepa, que estamos hablando de, para los que sacan o van a solicitar 1 millón o menos, se les va a entregar todo al tiro. Los que están sobre 1 millón son 2 cuotas, ¿no, Matías? Así es, la primera en 10 días y la segunda 10 días después. Entonces eso puede tener que ver con eso. Puede ser también que el Poder Judicial le haya dicho al gobierno que todavía no está 100% preparado para recibir las solicitudes de retiro forzoso de fondos para el pago de pensiones de alimentos. Recordemos que algo muy importante que incorporamos en esta ley y también en la reforma constitucional y que ha generado muchas expectativas y espero que se cumplan de miles de mujeres que han demandado las pensiones de alimentos y que no lo han recibido, es que ahora lo van a poder solicitar forzosamente. Es decir, el juez de familia, previa liquidación y previo requerimiento, en este caso de la mujer a quien se le deben alimentos para sus hijos, que es la generalidad de los casos, puede requerir a la AFP el retiro forzoso de esos fondos para pagar las pensiones alimenticias. Entonces, puede ser que esto se haya conversado con la superintendencia, con la AFP, con el Banco Central, y se me ocurre ahora un tercer actor, el Poder Judicial, que hayan dicho, ¿saben qué? Denos unos días para tener todas las plataformas listas. Recordemos que todo esto se va a hacer de manera electrónica y eso es súper importante recordárselo a la gente, Julio. No se va a pagar en las sucursales de la AFP. Todo se va a hacer de manera electrónica, se va a privilegiar de manera electrónica tanto las solicitudes como el pago. Matías, vamos ayudando a la gente y vamos con puras preguntas y prácticas. Primero, ¿cuántos chilenos podrían tener acceso a este dinero? Según la estimación que hizo la Superintendencia de Pensiones, son 11 millones de potenciales beneficiarios. Recordemos que hay 1,9 millones de afiliados que ya retiraron todo porque tenían muy poco ahorro en su cuenta de jubilación. Pero de acuerdo a la estimación que hizo la Superintendencia, son 11 millones de potenciales beneficiarios. De estas personas pueden pedir, ¿no es cierto?, hasta 1 millón, ¿no es cierto?, que son las famosas 35 UF, ¿no es cierto?, las personas que tengan ¿hasta cuánto dinero? A ver, la regla general es el 10%. Si el 10% es menos de 35 UF, tienen derecho a retirar las 35 UF. Y aunque tengan
200 millones de pesos de ahorro en la jubilación siempre va a regir el monto máximo, que son 150 UF aproximadamente. Es que aquí es donde la gente se pierde, Matías, ayúdame con eso. Sí. Aquí es donde la gente se pierde. Porque dice, oye, tengo 1,5 millones, o sea, ¿puedo sacar 150 lucas? ¿O él se puede sacar 1 millón? Explíquelo bien ahí. El monto mínimo, aunque el 10% sea inferior a esa cifra, siempre va a tener derecho a retirar el monto mínimo de 35 UF. Y eso lo dejamos claramente establecido en la ley. No, lo dejaba más claro la reforma constitucional, pero igual quedó en la ley y en el proyecto del gobierno. Recordemos que finalmente lo que prosperó el proyecto del gobierno, porque la reforma constitucional del gobierno recurrió al Tribunal Constitucional, pero el monto mínimo son 35 UF, que es aproximadamente 1 millón de pesos, y el monto máximo son 4.300.000 pesos, o sea, 150 UF, aunque la persona tenga 200 millones de pesos de ahorro en la AFP. Vamos dando ejemplos porque alguien se va a poner frente al computador. Tiene 500 lucas, puede sacar las 500 en una cuota. Vaya usted diciéndome sí o no. Tiene 600 lucas, saca las 600 en una cuota. Tiene 800 lucas, saca 800 lucas en una cuota. Tiene 1 millón de pesos, saca 1 millón de pesos en una cuota. Tiene 1,3 millones, saca 1 millón de pesos en una cuota. Tiene 1,8 millones, saca 1 millón de pesos en una cuota. Tiene 3 millones, saca 1 millón de pesos en una cuota. Y así hasta los 11 millones. Si tiene 11 millones, saca 1.100.000. Y ese ya serían 2 cuotas, ¿no? Exactamente. Todo lo que sobrepasa el millón, las 35 UF, ya se pagan 2 cuotas y la segunda cuota se paga 10 días hábiles después. Ya, ahí está. Aquí viene la encrucijada, el que tiene 10 millones y saca el millón en una cuota, y el que tiene 11 millones y tiene que sacar 2 cuotas de 550. Ese es el hombre que se empieza a comer aquí como se dice, el caldo de cabeza, como se dice en la playa. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en el campo? ¿Qué es lo que se hace ahí? No se puede pedir 1 millón en la primera cuota y el otro 100 en la segunda. ¿No está esa modalidad? No, salvo que la AFP dispongan que para montos menores se va a poder pagar en una sola cuota, pero lo que dispone la ley es eso, y eso es lo que obliga a la AFP. Ahora, efectivamente, tú tienes razón, Julio, este es un monto máximo, es un plazo máximo. Los 10 días hábiles es un plazo máximo. Perfectamente, algunas AFP, y para demostrar que son mejores que la competencia, pueden disponer pagar la primera cuota o la totalidad si fuera inferior a 35 UF antes de 10 días, y yo espero que sea así, porque reitero, hoy día la AFP ya tienen todos los sistemas informáticos listos, están preparadas, ya tienen la experiencia de lo que fue el primer retiro, así que no me cabe duda de que algunas van a tratar de entregarle su dinero a la gente antes de los 10 días hábiles. Es que ahí es donde me cuadra lo del presidente. Porque si el presidente, él hizo un compromiso de decir, oye, ¿sabéis que yo les voy a dar tiempo por si pasa algo para que tengan el máximo para el 23? Porque ahí cuadra justito la entrada en vigencia del 10. Entonces cuadra justito para el 23. O sea, si alguien se pone con la plata el 23 a las 11 de la noche, no está faltando la ley, me refiero, ¿no es cierto? Entonces, que el presidente haya conversado, porque un diálogo ahí, oye, ya, yo me comprometo a promulgar el 10, la gente llena, pero ustedes comprométanse a pagar antes. Y seguramente algunos han dicho, nosotros el 17 estamos en condiciones, y por ahí, porque a nadie le cuadra, a mí por mucho que me digan, no me cuadra que el presidente dé un punto de prensa diciendo algo que no tenga ni un antecedente, po. ¿Cómo va a contar mal los días y va a salir? ¿Cómo nadie le va a decir, oiga, presidente, no diga eso, lo del 17 de diciembre? ¿Cómo nadie, si está rodeado de gente, le va a decir, oiga, a ver, saquemos los números el 22? Entonces, yo entiendo que a lo mejor él conversó y dijo, ya, mira, hagamos esto por la ley, tengan más plazo por ley, pero ustedes comprométanse a sacarlo lo antes posible. Y seguramente le dijeron, sí, desde el 17 nosotros vamos a empezar a pagar. Una cosa así.
Efectivamente, Julio, yo creo lo mismo. Yo creo que finalmente esto se coordinó con la superintendencia, con la AFP, con el Banco Central, con el Poder Judicial, con todas las instituciones que tienen que intervenir. Recordemos también que aprobamos la ley para que los enfermos terminales puedan retirar todos sus fondos. Ese proyecto pasó al Senado, un proyecto muy importante. Entonces, esto se tiene que haber coordinado con todos los actores y lo que pidieron la AFP en mayor plazo para empezar, pero que finalmente los pagos se hagan antes, considerando que, recordemos, hubo 2 AFP con serios problemas de cumplimiento que fueron multadas por la superintendencia en el caso del primer retiro. Yo espero que salga todo bien, que el jueves esté todo listo. Yo, por si acaso, hoy día a las 7 de la mañana igual estaba pegado en el diario oficial porque teníamos la expectativa de que se pudiera publicar hoy. No ocurrió así. Ya está claro que está concordado que la publicación es el día jueves, aun cuando pudo ser antes, pero ya a esta altura no vamos a hacer juicios de valor de eso, y lo importante es que la gente sepa la información clara. O sea, ya terminó la discusión política, ahora preocupémonos de cómo se implementa esta cuestión, y el día jueves a partir de las 9 de la mañana la gente puede hacer la solicitud siempre por internet. Eso es lo que se va a privilegiar. Recordemos además que estamos en pandemia y hay que tomar todos los resguardos necesarios. Pregunta que está haciendo la gente. Todavía no retiro mi primer 10%. ¿Puedo retirar este segundo? Por supuesto, son leyes independientes entre sí. Recordemos que para el primer retiro del 10%, los afiliados tienen un año para hacer la solicitud, así que no hay que volverse loco. La persona que no necesita sacar eso ahora puede esperar hasta julio, y para este segundo retiro del 10% vamos a tener plazo hasta diciembre del próximo año. No es necesario haber sacado el primer 10% para postular a obtener el segundo. Todavía no me pagan el primer 10% el juzgado. Me imagino que se refiere al 10% de la pensión de alimentos. Todavía no me pagan la retención. El primer 10% del juzgado. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Podremos tener esta segunda retención? Porque con el primero no me cubre. Sí, va a poder tener derecho a la segunda retención. Efectivamente hay un porcentaje importante que no se ha logrado retener, principalmente porque hay problemas en las liquidaciones de las deudas de alimentos. En Santiago ha funcionado mejor, porque la ministra Chevesich, el Poder Judicial, ha dispuesto que haya un grupo muy importante de gente practicando solo las liquidaciones. El problema, lo que hemos visto en regiones, yo soy diputado en la región de Coquimbo, ustedes estaban haciendo un enlace recién con la región de Coquimbo, es que hay menos personal administrativo del Poder Judicial. Entonces, lo que le hemos pedido al Poder Judicial es reforzar todo aquello, porque ahora van a tener un desafío mayor, y es que no solamente se va a retener lo que voluntariamente el afiliado pide como retiro del 10%, sino que también forzosamente a través de la figura de la subrogación, el juez de familia. Ayer, por ejemplo, Julio, una señora de Coquimbo me mandaba un agradecimiento porque después de meses pudo lograr la retención, finalmente le pagaron, la persona pudo agrandar la pieza de la casa. Son testimonios humanos bien emocionantes. Entonces, a toda la gente que ha solicitado la retención del pago de alimentos, por favor, que tenga paciencia, porque no es fácil. Son decenas de miles de pensiones alimenticios que estuvieron años sin pagarse y que gracias al retiro del 10% se van a poder pagar, pero tiene que requerirse en el sitio web del Poder Judicial, tiene que procederse a la liquidación de la deuda de alimentos y finalmente a la persona le paga. Buen día. Bueno, hay varias interrogantes. Voy a ir sacando preguntas de la gente un poquito. Perdón, ¿no me convendría a mí pedir mi plata el día 24 para que me la entregaran el otro año? Porque ahí pagaría el impuesto, ¿cuándo? Es una muy buena noticia, es una muy buena pregunta, me la han preguntado harto, porque efectivamente, a ver, la declaración de impuestos se hace en abril, respecto del año comercial, en este caso 2020. Entonces, uno tiene que declarar impuestos por los ingresos que tuvo entre enero y diciembre.
finalmente el gobierno solo aceptó que quedaran exentos del pago de impuestos los que tenían ingresos superiores a 1,5 millones de pesos. Entonces, efectivamente, eso les aumenta el pago del global complementario. Entonces, una buena alternativa. Por eso yo digo, si la gente puede esperar, lo puede hacer hasta un año más, es efectivamente hacer la solicitud los que puedan, incluso el próximo año. Ahora, es sobre la base de renta devengada, no percibida. Lo importante es cuando la persona recibe el ingreso y eso determina la fecha de pago del impuesto. Sí, eso es muy importante. Mucha gente preguntando, ¿desde que hago el clic de la solicitud empieza a correr el impuesto o desde que me llega la plata? Desde que le llegue la plata, porque ahora hay que verlo bien, y sería importante que el Servicio de Impuestos Internos lo aclare, porque recordemos que la AFP va a tener un plazo de 4 días hábiles para informarle a la persona si fue aceptada la solicitud o no. Entonces puede ser que para efectos de impuestos internos se considere desde que fue aceptada la solicitud que la renta queda devengada, y por eso se podría considerar que paga el impuesto este año y por lo tanto en abril del próximo año para la operación renta. Esa es una buena pregunta para el Servicio de Impuestos. La vamos a dejar, pero en principio es desde que la persona recibe el retiro. Porque recordemos, son ingresos que nunca han tributado, y por eso tienen que tributar, pero nosotros dejamos exento en la ley a todos los que tienen ingresos menos de 1,5 millones de pesos. Queríamos que el corte fuera mayor, tú te acuerdas, 2,5 millones, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Matías, perdón, yo me sé esta respuesta, pero quiero que la diga usted, porque mucha gente me pregunta, ¿se va a sumar el primero con segundo retiro? O sea, el primer retiro en el fondo hace carga tributaria o el primero no se cuenta, digamos. En estos ingresos de los 18 millones y tanto anuales, ¿no? El primer retiro quedó exento del pago de impuestos. Y se dijo expresamente en la ley, en la reforma constitucional, que no iba a ser objeto de deducciones algunas, salvo por el tema del pago de las pensiones de alimentos. ¿Sí? El primer retiro no se cuenta para efecto de la determinación del ingreso líquido disponible de la ley de impuesto a la renta. Perfecto, o sea, no suma el primer retiro, no forma parte de su ingreso. Bueno, aquí el impuesto el impuesto es por una platita mensual o finalmente hay que haber tenido menos de 18.300.000 de ingreso anual, que es lo que importa. O sea, aquí claro, yo entiendo que el televidente dice, un mes gané 1,8 millones, pero el otro gané 1, un mes gané 2 millones, pero el otro mes gané 500 lucas. En el fondo es el promedio, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que el impuesto a la renta es un impuesto anual. Entonces, más que hablar de ingresos mensuales, tenemos que sumar ese 1,5 millones, en este caso son 15 millones, 18 millones, ¿no? En este caso, si la persona tuvo ingresos mayores a 18 millones de pesos en el año, va a quedar afecto al pago del impuesto por este monto que se suma por el segundo retiro. Y si no, no queda afecto. Le agradecemos, Matías, y vamos a volver con este tema más tarde. Hoy día ahora quisimos hacer una pincelada de por qué el jueves se van a empezar a llenar las solicitudes, por qué todavía no ha llegado a Contraloría, un poquito la información, cuándo va a estar y cómo va a ser el tema de los impuestos. Tengo entendido, Matías, que usted es parlamentario por la cuarta región, ¿no? Con la región de Coquimbo, la región más linda de Chile. Sí, y tenemos un caso bien impactante, no sé si usted está al tanto, Matías, el caso de Melissa, ¿no? Está de hecho Lucho Ugalde en Coquimbo porque lo fuimos a reportear. Marco Enrique Sominami ahí haciendo su juego de manos habitual para desestresarse ahí con nosotros, ex candidato a la presidencia, y estamos también, el presidente en Cachagua o ya en Santiago, ¿alguien tiene información? No. La María José debe saber. Mire cómo la tiraron al tiro, la tiraron al ring, diputada, fue Chay, fue, Le digo al tiro, María José debe saber. Diputada, ¿cómo está usted? ¿Qué le pareció todo esto de la mascarilla? Hola, buenos días a todos, a Joaquín, a Fuad, a Marco, a ti, por supuesto.
Mira, la verdad es que obviamente que ha sido un error y me parece muy bien que hoy día el presidente en la mañana a través del ministro Belolio se haya autodenunciado. Creo que estamos haciendo mucho esfuerzo por tratar de dar una buena señal y creo que esto no va en la línea correcta. Pero también seamos honestos, pues sí. ¿Cuántas veces uno se ha devuelto a la casa para buscar su mascarilla? Y es un error que se puede cometer, que puede cometer cualquier persona, pero yo no lo justifico y me parece muy bien que se haya rectificado esta actitud con esta autodenuncia, porque a veces somos buenos para criticar y pocos nos autodenunciamos. Así que viene el presidente ahí y mal en la señal que dio el fin de semana. Para que vean que soy objetiva. Claro, porque acá aquí lo importante y lo relevante es, yo entiendo lo que usted dice y comparto. El otro día yo me vi en el supermercado, como anduve como 50, 60 metros sin la mascarilla. Salí y empecé no sé qué cosa y chuta, la mascarilla. Por suerte uno siempre anda con el bolsillo atrás. Lo que pasa es que este es un paseo, digamos, por la playa y el presidente tiene que dar el ejemplo, lo que uno siente, Fuad, ¿no? Ahí es donde está el problema y por eso quizás es tan relevante, como dice María José, lo que puede hacer ahora como para remediar esto, pero desde la legalidad, ¿no, Fuad? Bueno, efectivamente, yo creo que el presidente tiene un problema para cumplir las normas en general. Y creo que también lo hemos visto en la pandemia. Recordemos que este no es el primer episodio. No hay que olvidarse, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en el funeral de su tío Bernardino. No nos olvidemos de la salida a comprar vino en plena cuarentena. Y se suma este episodio, ¿no es cierto?, que es lamentable porque estamos todos hablando de que se nos viene un segundo brote, de que efectivamente cuando uno empieza a desconfinar y a abrir la posibilidad de que la gente pueda tener una vida, entre comillas, un poco más normal, eso también implica una mayor autorresponsabilidad. O sea, a mayor libertad, mayor responsabilidad, mayor autocuidado y mayor también responsabilidad con los demás. Y creo que indudablemente que el presidente es el que tiene que partir dando el ejemplo, y un ejemplo positivo en esto. De lo contrario, cómo se le exige a los demás ciudadanos que sean respetuosos, cumplidores de las normas si no lo hace el presidente. Afortunadamente en esta oportunidad, a diferencia de ocasiones anteriores, el presidente, en lugar de justificarse e insistir, optó por el camino, ¿no es cierto?, de disculparse, de autodenunciarse, lo que me parece que de todas maneras es el camino correcto y eso uno tiene que valorarlo, pero que aquí hay un problema ya bastante reiterativo el presidente de cumplir las normas, eso creo que es algo que es evidente. Alcalde, bueno, el presidente metido en este embrollo, recordaba ya fue lo de la vinoteca, por ejemplo, y otros episodios, lo de la Plaza Italia, ¿no es cierto? Y otros episodios donde, claro, la gente lo ha criticado, pero hoy día más que nunca, porque está el tema del rebrote, está justo el tema del ministro Pari, había hecho un esfuerzo prácticamente heroico en las últimas semanas comunicacional por precisamente tratar de evitar situaciones, que no soltáramos, que tratáramos la mascarilla, el lavado de manos, cumpliéramos, ¿no es cierto?, los requisitos de estar ojalá con los más cercanos, no a fiestas. Precisamente enero es un mes que se tiene en mente porque hay mucho temor sobre enero y justo pasa esto el presidente. Alcalde, ¿cómo lo ve usted como autoridad? Bueno, obviamente que es un error del presidente Julio César, que puede pasar, puede pasar. De hecho, de repente efectivamente a uno se le olvida y en la calle a veces a mí me ha pasado, el fin de semana me pasó, que uno camina 30, 40 metros por la calle y mi señora me dice, pucha, va sin mascarilla. Ya, la tengo en el bolsillo, pero obviamente es un error, está mal. Y digamos lo siguiente, que es que nosotros, por ejemplo, en Las Condes, hemos retrocedido de fase 4 a fase 3. Y la mascarilla es más necesaria que nunca. Entonces llevamos como 2.000 partes que hemos sacado municipalmente por personas que están sin mascarilla en los parques, en las plazas, en la calle. Y siempre las personas tienen una excusa. Que ando solo, que se me olvidó, que no hay gente alrededor, que etcétera, etcétera. Pero está mal, no hay excusa posible en esto. Hay dos razones solamente, para que aprovechemos de decirle bien a la gente. Favor. Hay dos razones que explicarían por qué yo podría estar en un momento dado sin mascarilla. Uno, que esté haciendo deportes,
O sea, por ejemplo, si yo voy trotando por la playa, no fue el caso, pero si yo voy trotando por la playa, podría en ese momento estar sin mascarilla. Tendría que tenerla en el bolsillo para ponérmela en el momento que deje de trotar. Una de las razones para no usar es el deporte. Y la segunda razón es que esté comiendo. O sea, por ejemplo, si yo estoy sentado en una mesa o si yo estoy en un parque en que estamos haciendo un picnic, yo puedo, obviamente, en esos momentos, sacarme la mascarilla. Pero me la tengo que poner si aparece otra persona, si me paro, si empiezo a caminar. Entonces, no hay excusa, en realidad, ninguna, para andar sin mascarilla. Por tanto, estamos hablando, tú lo decías, que puede venir una segunda ola, que ojalá no venga. En parte depende del comportamiento de nosotros, de poder, como se decía siempre, tratar de bajar esta segunda ola, de que ojalá no ocurra o que la vacuna llegara antes, pero tenemos la experiencia de los países europeos y sabemos que, por lo menos los antecedentes que el Ministerio de Salud le ha entregado al presidente de la República, es que hay un riesgo de una segunda ola la primera quincena de enero, 7, 8, 9, 10 de enero. Entonces, obviamente estamos en un periodo, queda un mes para eso, no es nada. Estamos en un periodo en que tenemos que ser especialmente cuidadosos. Y el uso de la mascarilla y el distanciamiento social son los dos grandes elementos clave. Bueno, y por tanto, las personas que estamos en cargos de autoridad, con mayor razón, tenemos que mostrar en la práctica que estamos cumpliendo esas normas. Por tanto, está bien disculparse, mal lo que hizo el presidente, bien disculparse y bien la autodenuncia. ¿Por qué la autodenuncia? Yo me imagino que es porque lo que pasa es que a ti, si te pillan sin mascarilla, te sacan un parte. Si no te pillan, claro, no te sacan el parte. Entonces aquí efectivamente al presidente, entre comillas, no lo pillaron, pero él decide autodenunciarse. Me parece bien y probablemente va a haber una multa. En el fondo lo pillaron, sí, porque se sacó esa foto. Claro. Y esa niña que, claro, no lo pillaron los inspectores, para ser más preciso. Una niña sí lo pilló la gente con la fotografía. Una niña que da unas declaraciones que uno no sabe si una talla o es en serio, ¿no es cierto? Porque parece que hace como un personaje pidiendo disculpas, que todo mal. Pero acá hay que constatar un hecho que no es menor, porque yo hoy día escuchaba a mucha gente parlamentarios del oficialismo, ¿no? De la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli, gente afín al gobierno, donde todos tenían prácticamente la misma voz de que era preocupante porque precisamente la autoridad tiene que dar el ejemplo, sobre todo el presidente. Y ya hace poquitos días atrás multaron a la hermana del presidente, ¿se acuerdan? Por el tema del funeral, ¿no? De Bernardino Piñera. Entonces ya la multa de la hermana del presidente, ahora el presidente acá, Marco, es una situación que no deja de llamar la atención, porque uno esperaría, ¿no es cierto?, que al menos el presidente, la familia del presidente cumplieran las normas para que nadie tuviera esa excusa, ¿no? Bueno, si el presidente anda sin mascarilla, ¿por qué voy a andar yo con mascarilla, no, Marco? Buenos días a todos, como decía una amiga mía, y gracias por la invitación. Yo creo que es un error reiterado y se vuelve en algo muy, muy grave, porque sin querer exagerar lo que es una foto, este es un presidente que se cree dueño de Chile. Su familia se creen dueños de Chile. Vamos desde el viaje a China con los hijos para hacer negocios, las fotos selfie en la Plaza de la Dignidad, cuando estábamos buena parte de los capitalinos encerrados. No, es simplemente sentarse en el piano, para no decir lo otro, porque es temprano y hay muchos niños viendo esto. Hay alguien que se sienta en Chile y que creo que es muy grave. No quiero exagerar la foto y valoro mucho que la derecha aquí presente ni justifique ni explique, punto, que lo sancione y me parece muy bien. Y yo, para no agregarle polémica innecesaria, para buscar soluciones, el tema es cómo la derecha domestica a su presidente, cómo lo ordenan, porque le hace mucho daño a ustedes. Yo no tengo duda de que ustedes dos, siendo gente muy de derecha, son gente republicana. No pienso lo mismo del presidente de la República. Y también un aprendizaje para todas y todos. Lo simbólico hace a lo sustantivo en el poder. Cuando uno está en el poder, lo simbólico hace al sustantivo. Por eso el presidente no va de pijama a la moneda. Por eso no se saca los mocos en pantalla. Él tiene un deber. Nos representa a todos. Ganó. Fuad y yo, que somos opositores, lo reconocemos como presidente. Yo me gustaría que se fuera. Se lo sugiero. Pero siendo republicano también tengo la misma derecho a respetar su triunfo electoral para exigirle prestancia. Nos ofende y nos humilla a todos. No es cualquier playa, además. Una playa que conozco bien porque no soy un resentido. La conozco muy bien hace 30 años, esa playa. No es cualquier playa. Es la playa del poder, es la playa de los más ricos, de los más privilegiados. Entonces, esa sensación de abuso es la que después no justifica, pero explica también una cierta violencia en Chile. Yo llamo y valoro mucho escuchar a dos líderes de derecha sin ninguna bemol, lo valoro mucho, y sumándome las soluciones que, por favor,
Al presidente le recuerden que le quedan 15 meses. Y estos periódicos, como decía Fuad, no es primera vez, es sistemáticamente nos mandan a decir que en realidad son dueños, que cuando se les muere un pariente, van todos. Cuando aquí hay gente que no se despidió, no pudo ir al funeral de sus familiares, se despidió cuando se iba el abuelo o la abuela enferma. A mí me ofende, y buscando solución para ser proactivo, para recuperar la confianza de los televidentes, yo le pido a ustedes, que son su familia, yo no lo soy, ustedes son su familia política, ordénenlo. Quedan 15 meses, yo le exijo al presidente como elector, como ex contrincante, como buen perdedor, que cumpla con lo mínimo, comportarse. Oiga, Marco, hace 2 meses que está diciendo que al presidente le quedan 15 meses. ¿Sacamos las cuentas mal antes o las sacamos mal ahora o 15 meses como una cifra una estándar que le quede al presidente? ¿Le quedan 15 meses hace 2 meses? ¿Ah? Como una pesadilla, ahora creo que quedan 15, como una tortura. Ahora se me la cuenta, ahora se me la cuenta. Se me hace muy largo, Julio César. Yo creo que de verdad... Porque como en octubre Marco estaba diciendo que quedan 15 meses al presidente y ahora ya estamos en diciembre, siguen quedando 15 meses. Para la elección, usted tenía un déficit atencional, era para la elección. Era para la elección. Ahora para que deje el poder 15 meses. Ahí está. Bueno, 10% ya está acá. Diputada, ¿por qué va a salir el jueves recién? Si ustedes se esforzaron tanto el jueves porque saliera rápidamente ahí el jueves de la Cámara de Diputados para que el Senado salió rápidamente y también ya estaba en la moneda el viernes esto tempranito. ¿Por qué se demora esta semana que hay entre que ustedes trabajaron todo ese día hasta que la gente pueda llenar su solicitud? ¿Pasó algo entre medio que no sabemos, digamos? Lo primero, creo que Marco se subió un poco por el chorro. Está bien que uno se haga la autocrítica y todo, pero la idea de decir que está en riesgo el republicanismo me parece un poquito exagerado. Pero bueno, hay diversidad de opiniones y yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que es algo que no correspondía y que era una mala señal, eso sí. Pero de ahí a todo lo demás, creo que te hiciste una buena pasada en ese comentario. Y lo segundo, mira, nosotros, usted sabe que yo aquí no me quiero subir tampoco por el chorro, este es un proyecto que a nosotros no nos gustó, hicimos un esfuerzo importante por tratar de que se cobrara el menor impuesto posible, ojalá cero, y entiendo que incluso presentamos una indicación también, o sea, alguien presentó una indicación, creo que el mismo gobierno, la verdad no recuerdo la autoría, pero que se pagara efectivamente antes de la Pascua de la Navidad. Y ese es el esfuerzo, y hasta el jueves que yo sepa, efectivamente estamos a tiempo con lograr cumplir. Eso tiene que ver más que nada, Julio César, con un tema más bien administrativo, no pasa por nosotros, pero el compromiso está tanto de la Cámara de Diputados, incluso quienes votamos en contra, de que si ya estábamos en esto, por lo menos se cumpliera el objetivo inicial, que era antes de la Navidad. Yo voy a hacer mis averiguaciones, pero entiendo que está dentro de los plazos, que eran los 10 días que nosotros nos autoimpusimos y aprobamos en este procedimiento. Claro, que yo no entiendo nada porque a lo mejor como yo no estoy en la política, no cacho de tiempo, pero si todos se apuran, si todos dicen para que salga, ¿por qué se demora una semana el presidente en promulgar algo que está ahí? El Contralor, desde el viernes que está esperando que esto llegue, dice yo me demoro 2 horas, ¿por qué se demora 3 días en llegarme esta cuestión para acá, digamos? Entonces... lo que yo pretendía que a lo mejor usted sabe si el presidente tuvo su conversación ahí con la AFP le dijeron, oye, que llegue un poquito acá para tener legalmente plazo acá, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo de entregar la plata desde el 17, porque el presidente sale a dar una conferencia de prensa el viernes, nadie lo apura, digamos, él sale solito y él dice textual dice... los dineros empezarán a llegar el 17 de diciembre, una semana antes de Navidad. Y si van a llegar el 17 de diciembre, ¿cómo va a mandar la cuestión para que salga el jueves? Porque el jueves ya es... no sé qué es jueves. 8, 9, 10. Es 10, ¿no? Y después 11 un día. Y después vienen 2 feriados y 17. Son como 4 días. Como si él manda un proyecto 10 días hábiles. Quiere que la plata esté en 4 días. Entonces ahí es donde nadie... Si usted tiene algún dato, digamos, que hubo una conversación ahí con la AFP.
Este es un proyecto que presentó el gobierno, no se olvide, y si el presidente están haciendo, porque no tiene que ver con la Cámara, yo no tengo ninguna duda que se va a cumplir. Usted mismo calculó que al jueves estamos recién como a 10 y todavía estamos dentro de los plazos, por lo tanto no creo que haya ningún retraso. Así que el compromiso está, y eso incluso hay bastante, no solo consenso en los políticos, sino que yo sé que la ministra está haciendo todos los esfuerzos y no tengo ninguna duda que van a cumplir. Así que no se preocupen ni se pase rollo de que haya una conversación por ahí, se va a cumplir. Es un pero proyecto una conversación legítima, María José. Diputada, es que yo no sé si hubo. Usted tiene información. Por eso le estoy preguntando. Yo tampoco, pero es que lo que yo sé es que si el presidente sale, la FUAD, a lo mejor yo me estoy pasando un rollo, pero ¿cómo el presidente va a salir a decir el día viernes que la plata va a llegar el 17, una semana antes de Navidad, si no están los 10 días pues, de la cuestión? Entonces, esa es la parte que a mí no me cuadra, a menos que a él le hayan dicho a la AFP, vamos a hacer el esfuerzo y ya el 17... Eso es lo que quiero decir, Fuad. Pero discúlpenme todo, pero más encima me están retando y tanta. Pero volvemos al tiro con los 4, ¿ah? Tenemos harto rato todavía por delante. Vamos. Y Marco Enrique va a mostrar su nuevo juguete que tiene. ¿Va a mostrarlo o no? Lo va a mostrar. Vamos y volvemos de inmediato. No nos dan los días. Vamos y volvemos. Palabra Fuad Chahín de las fechas. Decíamos que a lo mejor el presidente en alguna conversación había tenido con la AFP, donde la AFP se comprometieron que no lo apurara en lo legal, o sea, que tengan plazo legal hasta el 22-23, pero que de sacar la plata un poco antes, como pasó ya en el primer retiro, que muchas AFP pagaron antes y pagaron en vez de 2 cuotas, en una cuota casi todo, Fuad. ¿Está muteado, Fuad? Ahora sí, efectivamente. Julio César, ¿está muteado? Los del Frente Amplio ahora no. Le está sabateando. Oye, Julio César, primero esta que altura dos de Frente posibilidades. Estrecho, Fuad, entre nos nomás. Una posibilidad es que el presidente haya tenido el mismo profesor de matemática que Marco Enrique Ominami, y la otra posibilidad es que, en definitiva, tenga algún tipo de información que nosotros no conocemos, porque efectivamente los números no dan, ¿ya? Los números no dan, y es muy importante que los chilenos tengan la tranquilidad de que este retiro le va a llegar efectivamente antes de Navidad. Y por eso es que si el presidente se comprometió al día 17, a pesar de que los plazos legales son más amplios, es porque debe tener algún tipo de información que nosotros desconocemos. Y finalmente, también quiero señalar que esto es posible gracias, y aquí creo que María José se subió un poco por el chorro también, a propósito de lo que le decía Marco, porque si bien este es un proyecto que terminó presentando el gobierno, esta no fue una idea del gobierno. Ante la falta de respuesta del gobierno, la oposición presentó una reforma constitucional. Cuando esta reforma constitucional avanza con votos transversales, incluso de tu sector, porque se dan cuenta que su gobierno no responde, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Lo bloquea y va al Tribunal Constitucional y presenta un proyecto que es muy distinto al que se aprobó. Presenta un proyecto donde hay que devolver la plata, donde es que todos tienen que pagar impuestos, donde solo para algunos, para los que acredite una disminución de ingresos, y por lo tanto es muy diferente el proyecto. Y esto se cambia completamente, se hace universal, se termina, ¿no es cierto?, generando un tramo exento de impuestos. A mí me hubiese gustado que fuese mucho más alto ese tramo exento de impuestos. Sí, pero eso fue gracias a nuestra petición. Fue gracias a alguien que pagó muchos costos. Incluso, es lo único que pudimos aportar. María José, yo te escuché atentamente y yo creo que no hay que subirse por el chorro. Eso fue gracias a que nosotros exigimos que el proyecto fuera parecido al original para poder respaldarlo. Y fue gracias a que Carolina Goich sufrió una capotera por Twitter cuando viabilizó esto, porque si no, y quiero decirlo, de lo contrario estaríamos entrampados en el Tribunal Constitucional con el proyecto original, porque tu gobierno lo llevó al Tribunal Constitucional sin ningún destino, ¿ya? Y por otro lado se hubiese rechazado la idea de legislar el mal proyecto del gobierno. ¿Qué es lo que hizo la senadora Goich? Apoyó ambas cosas y exigió, ¿no es cierto?, a cambio, aprobó el de la reforma constitucional y aprobó la idea de legislar del que presentó el gobierno con la condición de modificarlo. Se modificó y gracias a esa modificación
hoy día los ciudadanos van a poder tener efectivamente sus recursos, su plata, sus ahorros antes de Navidad. Pero hay que decir las cosas como son. Me sorprende que el gobierno, en vez de haber promulgado inmediatamente este proyecto para poder garantizar, en definitiva, que dentro de los plazos legales a la gente le llegue antes de Navidad, lo que haya hecho es demorar este proyecto, dilatar la promulgación, y que hoy día la verdad es que los números no nos dan, por una parte, y por otro lado la única forma sería que de alguna manera exista algún tipo de acuerdo entre la AFP y el gobierno para que las AFP sean más dirigentes, que no utilicen todo el plazo legal, sino que paguen con mayor anticipación, y que le podamos dar un alivio a los chilenos que hoy día están en la incertidumbre todavía, ya no respecto a si van a poder retirar la plata, sino que cuándo van a poder hacerlo. Bueno, ahí hay... Julio César, ¿puedo dar un dato? Lo que hace Fuadchaín es recordar ese momento clave en la comisión, ¿no es cierto?, cuando se abstiene Carolina Goich, Pizarro, que era el presidente, y Letelier, ¿no? Ese momento es clave, porque si no pasa ahí, estaríamos todavía hablando del Tribunal Constitucional, si es constitucional o no, la reforma que pedía la Cámara de Diputados. María José, estaba poniendo en contexto las palabras de Fuadchaín. Por favor, diputada. Sí, para no llevarme la palabra, pero un dato que me mandaron recién por WhatsApp para la tranquilidad del panel y también de los auditores. A las 11:30, 12, hay una reunión del ministro del Interior, de Rodrigo Delgado, con el presidente, con Larraín, no me acuerdo el cargo de las AFP, para poder, en el fondo, el gerente, tiene toda la razón, para poder, dar una señal y poder calzar los tiempos y cumplir con lo que se comprometió el gobierno. Así que para que tengan, era solamente la información y poder seguir comentando. Ya, o sea, va a haber esta reunión, claro, que era esperable, porque el presidente, cuando dijo el 17, Larraín dijo, lo desmintió una hora después, entonces se armó la confusión. Yo creo que ahora ponerse de acuerdo es muy sano para que la gente esté tranquila, y porque a Contraloría no ha llegado. Aquí yo siempre estoy en contacto con Contralorito, que nos tiene, y le voy a dar la palabra al alcalde Lavín, que hacía tiempo que no venía, y justo Contralorito dice aquí, como en el caso COVID es prudente, a Contraloría no ha llegado, así que nos lavamos las manos, dice Contralorito. Todavía no llega el proyecto a Contraloría, si todavía está en presidencia desde el día viernes, alcalde. Sí, oye, antes de hablar de los plazos, una cosa que quiero decir, Este es el camino de Chile, los acuerdos. O sea, yo me alegro mucho que sobre este tema haya habido un acuerdo. Entonces ahora ya no peleemos, oye, que mira, que fue gracias a ti, gracias a mí. Se logró un acuerdo. Y este es el camino para Chile en el futuro, en la gran mayoría de las cosas. Y los acuerdos, después, si quieren, discutimos esto, pero nunca dejan contentos a todos. Por ejemplo, el tema de los impuestos, nunca dejan contentos a todos. Pero es bueno porque así se avanza. O sea, punto a favor que se pusieron de acuerdo en este tema. Y lo segundo, respecto a los plazos, Julio César, yo lo tengo claro, porque obviamente hay mucha gente en Las Condes que pide asesoría respecto a cómo sacar su 10%. Entonces tengo claro los plazos. Primero, el plazo legal, para que nosotros sepamos, el plazo legal es el siguiente. Mañana, el jueves 10 a las 10 de la mañana se empieza a pedir la solicitud. Ahí hay 14 días hábiles. Perdón, 10 días hábiles, 14 días total, 10 días hábiles. Los 10 días hábiles se empiezan a contar el viernes 11. El viernes 11 es el primer día hábil. Por tanto, el 10º día hábil, porque tengo que restar el sábado y domingo, el 10º día hábil es justo el día 24 de diciembre. Esa es la verdad. Ese es el plazo legal. Ahora, ¿qué me han dicho a mí? Pero para terminar, ¿qué me han dicho a mí las AFP? Me han dicho dos cosas, que la necesidad de ciertos días es por una razón fundamental, que es las cuentas bancarias que tú das al llenar la solicitud. O sea, yo lleno mi solicitud de retiro y digo, quiero que vaya a esta cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria es la misma de la otra vez, es más fácil, porque es una especie de ratificación simple. Si yo doy una cuenta bancaria que es distinta, se me va a demorar un poquito más. Entonces, lo que yo sé es lo siguiente, que es que los pagos van a comenzar a hacerse tipo 15, 16, ya el flujo más grande el día 17, pero efectivamente no todos los pagos van a ser ese día, sino que 17, 18, etc. Y por tanto, haría un llamado a que las personas
que no lo necesitan con urgencia total, no lo pidan al tiro. O sea, esta recomendación también la hicimos la otra vez, porque se produce finalmente un atochamiento en los bancos, en una serie de instancias. Entonces, yo diría, la gente que lo necesita al tiro, la pida el jueves 10. La gente que no lo necesita al tiro, la pida en los días siguientes, si es posible. Pero desprendemos de sus datos, que era el que yo pensé que tenía María José, pero parece que usted tenía mejor conexión ahí, que la AFP es el compromiso que tienen de pagar rapidito. Como ya tienen la experiencia de la primera, pagar rapidito, incluso antes del 17, dice usted. Se llena la solicitud el jueves y ya estaría la próxima semana, al tiro a principio de semana, pagando los primeros. Ojalá con la misma cuenta corriente, ¿no? Exactamente. Pero una cosa, pagando los primeros, como tú dices. O sea, sí, los primeros pagos yo creo que van a ser tipo día 15, 16, un flujo más grande ya el día 17, y obviamente los días 18, 19, 20, 21 ya para terminar el día 24, en que sí o sí, si tú llenaste la solicitud el jueves 10, te tienen que pagar a más tardar el día 24 de diciembre. Claro. Pero los pagos van a empezar tipo 15, 16 y el flujo grande comienza ya el día 17, pero no está de más el consejo. Si yo no lo necesito al tiro ya, ojalá no lo pida al tiro. Y hay un dato, Julio César, que igual es bueno darlo. Recordemos lo siguiente, que de 1,5 millones hacia arriba, yo voy a pagar impuestos. Entonces, esos impuestos, si yo, por ejemplo, mi retiro me lo entregan en diciembre de este año, diciembre de 2020, voy a pagar esos impuestos en la operación renta 2021. Marzo-abril. Pero si yo, por ejemplo, saco mi plata en enero del 2021, o sea, en un mes más, si lo saco en enero, voy a pagar en la operación renta de marzo-abril 2022. Alcalde, hay mucha gente... Si yo no lo necesito al tiro, el consejo es pídalo después, que te lo entreguen en enero, y si estás en montos altos, además el impuesto se difiere ya más de un año en ese caso. Aprovechemos que está en esta, porque hay una pregunta de una persona que me parece que es una inquietud de muchos. Mire, la pregunta es bien práctica. Si yo, pongamos por caso, gano 2 millones aproximadamente, voy a tener que pagar impuestos. Pongamos por caso que retiro 4 millones, voy a pagar de impuestos más o menos, dice ella, da lo mismo la cifra, dice, da lo menos 350 lucas. Esas 350 lucas me llegan al tiro descontada, o sea que en vez de pasarme 4 millones, me van a pasar 3 millones 650, o las pago yo después cuando llegue la cosa en impuestos. No, es buena la pregunta. 10% entero, me dan el retiro entero. Ya, o sea, si yo voy a sacar 4.300.000, me dan 4.300.000. Y yo, en la operación renta del año siguiente al retiro, por eso que si el retiro en diciembre, el año siguiente es marzo-abril 2021. Si el retiro en enero, el año siguiente es marzo-abril 2022. Yo el año siguiente, cuando me toque la operación renta, ahí tengo que decir, recibí este ingreso y por tanto tengo que pagar este impuesto. Pero el 10% me lo entregan completo, no hay deducción del impuesto ahí. Para calcular el tramo y el impuesto se toman los ingresos del año. Promedio del año. Entonces, la verdad es que por eso no se te puede descontar de inmediato. Luego la operación renta, que se hace en el mes de abril, ¿no es cierto? Se ven todos los ingresos anuales, se divide por 12, los 12 meses, y ahí se establece cuál es la tasa de impuesto que tiene. Lo que pasa es que la gente informal lo tiene medianamente claro, y nosotros en la mañana hicimos este barrido con Matías Walker. Lo que pasa es que esta pregunta es interesante porque mucha gente piensa y dice... Si yo pido 4 millones, ¿me irán a descontar al tiro? No. Entonces la gente tiene que tener clara. Lo que pida le van a dar y después se la arregla usted en el tema de los impuestos en abril del 21 al 22. Marco Enrique Ominami está muy calladito ahí, escuchando todo este tema del 10%. ¿Tiene algo que está levantando el dedo, Marco? Julio César, lo que me pasa es que como todos vamos a usar el término que es bien coloquial de subirse por el chorro, yo le pediría también no nos subamos por el chorro en este programa. No es que haya habido un acuerdo, alcalde, con mucho respeto republicano. No ha habido ningún acuerdo. Ustedes bloquearon esto, su gobierno. Si estamos en este debate matinal respecto a los días previos a la Navidad, es porque el gobierno hizo lo imposible para bloquear el retiro. Lo imposible. ¿No dijeron que era inconstitucional? Que era ¿Cómo se te ocurre? Se presentó un proyecto, Marco. Pero por lo mismo, esa es parte de la mala fe, eso no es ningún acuerdo, es no, cuando ya estoy acorralado y veo que me pasa por encima
una mayoría chilena, me someto, pero lo hago a mi manera. Empiezo a instalar debates. Recordemos el proyecto de ley como era, alcalde, se lo recuerdo. Era un préstamo. Esa era la propuesta de ustedes, no la nuestra. Un préstamo. Era que los chilenos se autoprestaran, tenían que devolver la plata. Entonces, tampoco nos tomemos el pelo, cito a la diputada que ha dicho 3 veces subirse por el chorro, en la frase del día, y al demócrata cristiano. La llevo no se suban por el chorro, no se suban por el chorro. No hay ningún acuerdo. La mayoría ha sido bloqueada por ustedes, han tenido que ceder. Está Julio César con sus dedos calculando los días porque la gente está muy ansiosa. Agrego al debate para construir confianza, debate, soluciones. Vamos por el tercer retiro, muy pronto. Porque mientras tanto avanzamos al segundo retiro, todavía el gobierno de ustedes, por el que yo no voté, ni nunca he coqueteado con este señor, ni con ustedes en esta materia, ni nunca, ustedes todavía no hacen una reforma tributaria. Entonces, hoy día nos ponen ustedes a contarnos, se suben por el chorro y nos cuentan las buenas noticias cuando ustedes todavía no resuelven el problema de marzo. Anuncio algún dato. En marzo no va a haber más empleo. El plan de obras públicas, que va muy lento, pero es una buena idea de ustedes, que es un plan de obras públicas, que a mi juicio es insuficiente, pero es un buen plan, que es crear rápidamente embalse, construir vivienda para crear varios cientos de miles de empleos en la alianza público-privada, se va a demorar, porque Chile tiene una enfermedad, la economía. Sabe crecer, pero no sabe crear empleo. Como somos desindustrializados por un conjunto de razones, nosotros no creamos empleo. Entonces nos cuesta mucho. Y lo que va a venir, diputada, aunque le parezca la ciencia ficción en la que estamos, que ustedes ahora, a ustedes validaron el retiro del 10%. Y por tanto, mientras no hagan reforma tributaria, no va a haber escapatoria para un tercer retiro. Y entonces se cae algo muy importante en la convivencia entre jóvenes y mayores, el ahorro forzoso. Se rompió porque ustedes descuidaron todo. Entonces, a mí me importan las soluciones. Yo quisiera que ahora, además del segundo retiro que nos están contando las buenas noticias, a pesar de ustedes las están contando, bien, vamos a la reforma tributaria. Si no hay cómo financiar el déficit fiscal del año próximo. Todo lo que viene es muy difícil para los chilenos y chilenas. Y esta vez salvan ellos. Un plan de vivienda, porque resulta que si de algo nos hemos dado cuenta con la pandemia, el problema de vivienda que hay en Chile es horrible. Estaba bien escondidito y todo, y llegó un ministro hablando de la segunda vivienda, y hoy día nos encontramos con que la gente no tiene ni siquiera la primera, digamos, y estamos llenos de campamentos, hacinamientos, campamentos nuevos, no los que se conocían antiguamente. Entonces ahí hay un buen foco para explorar en este término que dices tú de construcción, para generar empleo, ¿no? Quizás más que nunca se necesita... El Consejo para la Infraestructura, que es un consejo técnico, ha hecho una recomendación simple, que el gobierno tomó en parte y no está mal. Eso para que vean que uno está en la lógica de la buena fe. Con un punto de la economía público y un punto de los privados se podrían crear más de 500.000 empleos. ¿Qué significa eso? Construir 43.000 viviendas, construir los embalses, los cierres perimetrales, hacer todo lo que hay que hacer en obras públicas en Chile, porque hoy día necesitamos una política progresista económica, vale decir, de algún modo hay un economista que alguna vez dijo hay que hacer un hoyo para volver a taparlo, es una teoría económica, crearse problemas porque la economía necesita volver a gastar para que se vuelva a echar a andar la economía. Ese gasto, esa inversión en obras públicas, se demoró el gobierno, pero lo está haciendo, igual va a crear una cantidad de empleo que no alcanza para casi un tercio de los chilenos hoy día que tienen, hoy día están en condición de, digamos, los cesantes, entre contratos congelados, gente que dejó de buscar trabajo y gente que busca y no encuentra, está haciendo una cifra bastante inédita, sobre todo por la velocidad. Con una inflación que tampoco es muy amable, mezclado con un déficit fiscal, mezclado con un problema grueso económico, grueso, que solamente se está salvando, y esto es lo que me parece importante, porque aquí hay un economista, si no fuera por el retiro de las AFP, la economía estaría aún más tumbada. Quien está salvando a Chile no es el gobierno, son los chilenos, con sus ahorros, no nos olvidemos nunca. Quien está haciendo, el ministro de Hacienda hoy día es la vecina que ve televisión, usted es ministro de Hacienda hoy día, usted está haciendo la economía de Chile, no el gobierno. Bueno, le va a contestar María José Hoffman a Marco y el alcalde Lavín también, que dijo que era la política de los acuerdos. Sí, Marco mete dos temas acá que son relevantes. Primero, que él dice ya ve un tercer retiro en camino. Y segundo, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para poder levantar la economía y generar empleo? Como yo no me puedo subir por el chorro, son las 12:03 minutos, le voy a dejar la palabra a la diputada, pero tengo que irme a un corte comercial. Sin empleo, que no ve el plan del gobierno, ¿dónde está el plan del gobierno? ¿Cuál es el plan? Esa es la pregunta, entonces, diputada. Sí, gracias, Julio César. Yo me alegro mucho de escuchar a Marco porque veo una tremenda coincidencia cuando él se refiere a la importancia de reactivar
digamos, las construcciones, las obras públicas de nuestro país. Y efectivamente, si usted lee la ley de presupuesto, nosotros aumentamos en un 33% los recursos en el Ministerio de Obras Públicas, en un 18% el de vivienda y en un 24% el de trabajo, porque Marco tiene toda la razón. Al final, este proyecto del retiro del 10%, que a mí no me gusta porque le hace daño a las pensiones, pero se entiende, dada la urgencia y dada la situación excepcional que estamos viviendo, lo importante es cómo creamos trabajo. Y por eso este proyecto, esta ley de presupuesto la enfocamos, Julio César, 100% en el trabajo. Más de 2.200 millones de dólares enfocados a que recuperen su trabajo, porque una cosa son los bonos, que son una ayuda, todas las cosas que hemos ido avanzando, pero lo que la gente realmente quiere es... ¿Y dónde se inyecta esta plata concretamente? ¿A qué sector se le inyecta esta plata? A las pymes principalmente, y queremos poner énfasis también, y eso es algo que propuso el gobierno. ¿Pero a través y que de fue qué instrumento? Porque el FOGAPE no... El FOGAPE hay que fortalecerlo. Mire, da lo mismo el nombre del instrumento. El tema es porque al final tiene que ser un equilibrio entre cómo recuperamos la economía con este bicho que va y viene y que lamentablemente no hemos podido tener la vacuna. Pero déjeme terminar. Perdón que le pregunte algo, pero es que es bien interesante porque una cosa es que el dinero llegue a la banca y la banca se la preste a la pyme, y otra cosa es que el dinero llegue a la pyme directamente sin que pase por la banca. Ahí eso se dejó explícito, digamos, porque ahí es donde estuvieron los problemas, digamos, ¿no? Sí, y hubo muchos problemas. Efectivamente, varias pymes no tuvieron, de hecho, si tenían crédito, tenían deuda, no podían acceder a crédito. Y esto es algo de lo que seguimos corrigiéndonos, que en vez de estar concentrados quizá en no ponernos de acuerdo, deberíamos concentrarnos en cómo hacemos y cómo facilitamos. Nosotros desde la UDI hemos hecho varias propuestas que no han tenido mucha publicidad de cómo logramos que el dueño del restaurante, el dueño del negocio que se vio afectado por la violencia que Cuéntenos, son en todas las aprovechemos de hacerle publicidad a esos proyectos. Cuéntenos, ¿cómo son? Mire, le quiero decir que nosotros pedimos especialmente que en esta reactivación pudiésemos poner un foco especial en los sectores que están siempre más abandonados, que tiene que ver con nosotras, con las mujeres, con los jóvenes y también con los discapacitados, darle una mirada de que estos recursos vayan directamente. Pedimos aumentar un programa que tiene Reactívate, que tiene Cercotec principalmente, donde efectivamente no se pasa por tantas trabas para que los recursos le lleguen a las personas, porque hay mucho comerciante chiquitito que está súper endeudado, Julio César, y que no puede acceder a veces a los créditos del Banco del Estado. Hemos tenido muchas reuniones también con el director, con el encargado del banco, que es Sichel, para poder ir viendo y destrabando. Entonces, presidente, sí, ese es el cargo. Suena fuerte el presidente Sichel, pero la verdad es que nosotros necesitamos reactivar. Sí, está bien ahí. ¿Y presidente Lavín no suena tan fuerte? Presidente. Suena perfecto. ¿Le gusta más presidente Lavín o presidente Sichel? ¿Qué le gusta más? Pero que usted me cambia el tema así, pero olímpicamente. Es que usted le puso encargado a Sichel, lo bajó de... Es que no me acordaba del cargo, no me acordaba. Pensé que era como, hay cargos como la Junji que no son, tienen otro nombre, vicepresidenta, cargo y todo. Sí, pero a ver, yendo para no monopolizar la palabra, nosotros estamos comprometidos, y cuando Marco dice pongámosle más punch a las obras públicas, estamos trabajando en eso. Eso es lo que aprobó el Congreso, por eso hubo ese aumento, porque ahí se genera una mano de obra que va a ser bien interesante y tenemos que activarla. Bueno, nada de esto puede pasar si no logramos superar también el tema de la vacuna, pero me parece bien que estemos alineados al menos en eso y que todos entendamos que es a través de la reactivación y el empleo la única manera de salir adelante. Quizás fue el rol del Banco Estado, ¿eh? Fundamental, quizás el rol más agresivo, más activo, más protagonista, que es presidente de la ADC. ¿Ah? El presidente de la ADC, acá estamos, puros presidentes. Oye, Julio César, pero mira, a ver, yo creo que indudablemente el Banco Estado tiene que tener un rol mucho más activo, pero yo quiero reconocer algo en el Banco Estado, porque de los créditos FOGAPE, que en algún momento se dijo que iba a llegar a 1 millón de empresas, después 600.000 empresas, lo cierto es que solo llegó a 300.000 empresas. Pero el 53% de esas 300.000 empresas fueron clientes del Banco Estado. Pero lo curioso es que le llegó solo el 13% de los recursos, de los 14.000 millones de dólares del FOGAPE,
al 53% de los clientes le llegó el 13% de los recursos a través del Banco Estado. Es decir, el Banco Estado realmente le pasó plata a los más chicos. Y la banca privada, todo el resto de los bancos privados, todo el resto le entregó el 47% de las empresas, es decir, a menos de la mitad, pero le entregó el 82% de los recursos disponibles. Es decir, la banca privada le puso la plata a los clientes prime, a los clientes que no estaban en mayores problemas, a los clientes más grandes, y se llevaron el 82% de los recursos. Entonces es cierto que el Banco Estado tiene algo más que hacer, pero también la banca privada. No puede seguir siendo inmoral utilizar los recursos que se entregan por el FOGAPE y pasárselo solo a sus clientes prime, y el resto quedó abandonado a su suerte. Ese es el problema. Los números no mienten, María José. Si tú lo que haces es que la banca privada se lleva el 82% de los recursos para el 47% de los clientes, y el Banco Estado se lleva apenas el 18% de los recursos para el 53% de los clientes, quiere decir que el Banco Estado llegó a atender realmente a las pymes, a los pequeños, a los microempresarios, a la gente de esfuerzo que no tenía otra alternativa. Pero la banca privada lo que hizo fue utilizar plata barata con garantía del Estado para entregarle la plata a sus mismos clientes de siempre, y los demás quedaron abandonados a su suerte. Entonces, claro, uno quiere un rol más activo del Banco Estado. Ahora, yo creo que hay que pasar a una segunda etapa. Yo creo que el tema de los créditos pasó, hoy día tenemos que ponerle subsidios. Hay pymes que hace más de un año que no facturan, que no pueden pagar los créditos y que hoy día derechamente hay que subsidiarlos, no los podemos seguir endeudando. Pues es que por eso yo le decía que la pasada por la banca es bien jodida para muchas personas, porque muchas empresas y muchas pymes, ¿no? Porque uno entiende que, o entendería, ¿no?, que hay muchas personas que están con muchos problemas, digamos, ¿no? Y tienen distintas situaciones de deuda. Y claro, el banco de repente le dice, oye, pero es que usted está acá, te indicó, no ha pagado esto y no le podemos pasar, y resulta que precisamente requiere ese dinero para poder ponerse al día. Entonces se produce un círculo vicioso y además bien sin sentido, porque te estoy pidiendo plata para cubrir eso, pero no te la puedo pasar porque no has cubierto eso. Entonces se produce como un mal chiste, digamos. Para que un banco te preste plata hay que demostrarle que no necesitas la plata, digamos. Si tú le demuestras que necesitas la plata, no te la pasan. Ese es el gran problema. Incluso pasa con los FOGAPE, porque además te exigen, ¿no es cierto?, este tema de que uno tiene que pagar el deducible, y le exigen los flujos y un montón de cosas que es imposible. Yo creo que a muchas pymes que obtuvieron el COVID FOGAPE se le están venciendo hoy día las cuotas y no tienen cómo pagarlas. Hay más de 300.000 empresas que hace un año que no facturan, que los vamos a dejar para que lo ejecuten o para que el Estado empiece a pagar las garantías y que tengan que pagar los deducibles, o realmente le vamos a poner inyección a la vena. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo a sectores que están súper golpeados, el sector turismo, el sector hotelería, el sector servicio, el sector entretenimiento. Mire, está súper golpeado y la única manera de poder ayudarlo con subsidios, no con más crédito. Por ejemplo, Joaquín Lavín nos puede ayudar mucho en esto porque es alcalde. Hay gente que no ha podido funcionar durante todo el año, que tiene un restaurante, por ejemplo, en Concepción, están alegando hace tiempo, y más encima le llega el cobro la patente. Entonces, cuando uno habla con la autoridad edilicia, los alcaldes dicen, es que no podemos dejar de cobrar la patente porque si no, nosotros nos metemos en un lío. Tenemos que cobrarle igual la patente, pero ¿cómo le cobra a un negocio que está cerrado, que el mismo Estado le dice no puede abrir, pero por el otro lado el Estado le dice, oye, sé que págame la patente, pero ¿cómo? Si no me has dejado abrir, ¿cómo? Pero la autoridad municipal dice, sí, pero si yo no le cobro, entro en un incumplimiento, no sé, de mi función. Oye, se armó un lío, pero es que es una cuestión que uno no entiende, dice, es de los chiflados, digamos. Entonces, ¿podría ayudarnos con ese tema, alcalde? Y podría ayudarnos también con el tema de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, la reactivación para las... Ya estamos de vuelta y quebramos con esta noticia de último minuto que emana desde el MinSal. Toda la región metropolitana retrocede a fase 2 desde este jueves. Toda la región metropolitana retrocede a fase 2. Está pasando en este instante, estamos esperando el reporte del ministro París, pero ya se filtró la información y podemos decir responsablemente, antes de que el ministro París dé el reporte, que toda la región metropolitana retrocede a fase 2 desde este jueves, es decir, este fin de semana hay cuarentena en toda la región metropolitana
y volverán los permisos, volverá todo lo que estábamos acostumbrados solo para trabajar en la semana. Vuelve, insisto, toda la región metropolitana retrocede a fase 2. Estamos esperando el reporte del ministro París en un instante, pero podemos afirmarlo, ¿no es cierto?, y confirmarlo responsablemente. Alcalde, ¿tiene información usted? ¿Le llegó? ¿Lo estaban llamando en comerciales? ¿Cómo es la situación? Sí, me estaban llamando porque el equipo municipal me alertó del tema. Ahora, todavía, Julio César, no es una información oficial. Yo acabo de hablar con personas de la Seremi de Salud Metropolitana. Me dicen que no es una información oficial, pero que en un rato más o en un momento más el ministro, los subsecretarios van a referirse a la situación del día y probablemente ahí entonces tendremos anuncios. Ahora, es una cosa que sí, pero no pudiéramos decir que... Es inminente. Nosotros tenemos sí, el antecedente que va a ser, lo que dice usted tiene toda la razón, lo van a hacer oficial ahora en este reporte que estamos esperando, pero es inminente que esto va a ser así. ¿Qué implica? ¿Qué le parece como autoridad municipal? Bueno, primero es algo que en general pudiéramos decir que se veía venir porque había habido un aumento de contagio en la región metropolitana relativamente fuerte en los últimos días. En el caso de mi comuna de Las Condes, como ustedes saben, mencioné que hay un retroceso de la fase 4 a la fase 3. Ahora, esto significa que yo creo que lo que se quiere atacar es la movilidad, especialmente los fines de semana previo a Navidad. Pero van a cerrar todos los restaurantes, por ejemplo. Es una lástima desde el punto de vista de, por ejemplo, las pymes, lo que estábamos hablando, porque nosotros teníamos preparadas un montón de ferias navideñas, digamos, en que las pymes que lo habían pasado mal durante el año iban a tener oportunidad de vender. Tuvimos una el fin de semana con pymes de Las Condes, de La Florida, La Pintana y Puente Alto, y queríamos hacer muchas más. Entonces, claro, esto va a significar que los sábados y los domingos va a haber cuarentena, va a haber que salir con ese permiso especial. No significa que no se puedan hacer, pero obviamente que el flujo de personas va a ser distinta. Ahora, si esto es necesario para prevenir la segunda ola o para atrasar esa segunda ola hasta después del verano o para disminuir ese rebrote, obviamente que creo que como alcalde tengo que estar de acuerdo. Es lo que hay que hacer desde el punto de vista sanitario. Lamentarlo sí desde el punto de vista económico, porque obviamente hay efectos. Piensen ustedes en los restaurantes que están en estos momentos atendiendo en la calle. Ayúdeme con esto. Van a perder los fines de semana. Los restaurantes, pero no solo los fines de semana. En fase 2 no se podía abrir restaurante. Ni siquiera en terraza. Efectivamente, en fase 2 no se podía abrir restaurante ni siquiera en terrazas, y ni siquiera en la calle. Recién en fase 3 pudimos habilitar la vereda y la calle. Por eso digo, eso y recién después, fase 4, podían tener el 50% de las mesas adentro. Entonces, en fase 2, tal como está hoy día, no pueden funcionar los restaurantes. Volvemos al delivery, volvemos a lo que teníamos antes y obviamente volvemos a todo lo que es algo que ya la gente había dejado de hacer, que es sacar los permisos en la comisaría virtual. Ahora, sabemos... La región metropolitana retrocede a zona 2, pero ahí se hizo el arreglín de que el restaurante no cerrara. Ahí los colegios tienen que ir a clase. Una zona 2 bien sui generis, y tiene un minutito cada uno. María José, ¿qué le parece esta información? Chuta, dramático, empatizo completamente con todos nuestros pymes principalmente que se estaban preparando para estas semanas de Navidad, para tratar de repuntar. Toda mi empatía y solidaridad con ellos, pero bueno, acá hay un factor mucho más relevante que tiene que ver con nuestra salud. Y si hacemos las cosas bien, Julio César, yo espero que de aquí a esto dure una semana o lo mínimo posible para que, principalmente pensando en aquellas familias que se estaban preparando estas semanas para la Navidad. Estoy muy sorprendida, lo lamento bastante, creo que somos muy responsables, pero me parece que es una medida preventiva para evitar la segunda ola que hemos visto que ha sido tan dura en Europa. Así que toda mi solidaridad y hacer las cosas bien para alcanzar a poder vender las cosas que han preparado para esta fiesta. Alcalde David. Sí, lo primero, Julio César, es que yo celebro que se haya tomado una medida preventiva, porque normalmente siempre decimos que aquí vamos atrás en las medidas. Primera vez que vamos adelante y nos sorprendió a nosotros mismos.
Y segundo, que obviamente tiene efectos. Si bien es cierto, tú hablas de los restaurantes que pueden atender en la calle, es solamente de lunes a viernes. Fin de semana hay cuarentena. O sea, cierran los restaurantes los fines de semana, cierran los malls los fines de semana, el comercio no esencial cierra el fin de semana. Las ferias navideñas que pensábamos hacer sábado y domingo, tendremos que hacerlas el viernes o el jueves. O sea, realmente es un cambio importante. En los lugares cerrados solamente se pueden juntar 10 personas. Por ejemplo, el Consejo Municipal, que ahora ya se hacía en la municipalidad, tiene que volver a hacerse por Zoom. En los lugares abiertos, solo 20 personas. Se cierran los parques los fines de semana. O sea, es un cambio sustancial, importante. Y yo, por un lado, me parece bien que se actúe preventivamente. Sí, pero ¿sabe qué me pasa a mí, alcalde? Porque soy de Concepción, soy penquista, voy a poner por caso. Pero el centralismo aquí es brutal. O sea, el mundo gastronómico de la octava región está peleando por abrir las terrazas en la fase 2. Hace meses están todos quebrados para poder abrir una terraza y resulta que la región metropolitana baja a fase 2 y se le permite abrir las terrazas. Entonces, perdón, Fuad, le doy la palabra. Me imagino que en Concepción también se lo permitirá. Pero no se les ha permitido. Ahora que la región metropolitana baja a fase 2 y se les permite, sería ya el colmo que no se les permitiera, pero el centralismo de las decisiones, Fuad Chaín, es escandalosa. Es escandalosa. Como dice mi alcalde, Huerecautín, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Si los problemas no están en Santiago, parece que no existieran. Y eso creo que es una dolorosa realidad que esperamos empiece a cambiar con la elección de los gobernadores regionales y que podamos tener más descentralización. Creo que esta es una decisión muy compleja. Esta es una decisión que es necesaria, indudablemente, porque creo que el costo para la salud puede ser altísimo si una vez más, ¿no es cierto?, se nos disparan las cifras. Pero claro, hay un costo económico, hay un costo de la vida cotidiana enorme. Yo creo que lo importante es que estas medidas se fiscalicen. Porque mire, yo que soy de la Araucanía, resulta que las cuarentenas nadie las fiscaliza. Temuco, para las casas, yo estuve la semana pasada, nadie fiscaliza las cuarentenas. Y por lo tanto se empiezan a extender y terminan asfixiando no solo la economía, sino que también, ¿no es cierto?, el ánimo, la situación psicológica de la familia, porque las cuarentenas se extienden mucho más de lo necesario porque no hay una adecuada fiscalización. Entonces tenemos cuarentenas de mentira. Y si vamos a volver a una fase 2 de mentira, la verdad es que lo más probable es que esto se alargue y terminemos volviendo toda la región metropolitana y gran parte del país a una cuarentena, a la fase 1. Entonces creo que es muy importante la fiscalización para que estas medidas sean efectivas, sean reales. Le toca cerrar a Marco Enrique Dominami. Marco, su minuto y medio. Muy breve. Uno, el virus es mutante y atormenta el mundo y las economías padecen. Dos mensajes a las mujeres, que son siempre las que más pagan el costo de cualquier medida. Esto es durísimo. Y a los jóvenes, que son los más abandonados y los que hoy día en el juicio van a padecer. Pedirle al gobierno que haga un plan, no con el ánimo de pelear, sino de solucionar. Un plan económico, un subsidio de 500.000 pesos por joven, son casi 2 millones de jóvenes, para que puedan por lo menos emprender. Dos, un subsidio de 50.000 pesos al grueso de los hogares para que puedan pagar la luz, internet y compañía. Vamos a volver al debate de cómo se pagan las cuentas cuando tú tienes sábado y domingo a buena parte de Chile encerrada nuevamente, como está ocurriendo en las regiones. Y quizá agregar una reflexión muy breve, Julio César. Efectivamente son 210 años de humillación, pero fueron también las regiones las que eligieron a Sebastián Piñera. Este es el momento de preguntarse y tomarse muy en serio el voto que viene el 11 de abril y votar por el cambio el 11 de abril. Me parece ya también una gran respuesta a su indignación, Julio César, como buen penquista que es, y yo también me declaro penquista por familia paterna. Un abrazo a todos y felicitaciones por el panel. Bueno, ¿se pueden hacer viajes interregionales en fase 2, no, alcalde Lavín, usted que está ahí, como país, no? No estoy seguro, ¿eh? No quiero decirte algo que después no sea cierto, no estoy seguro. Que me iba a vacaciones a los que están en esa fase hacia arriba. Me iba a vacaciones el lunes. Gracias a los cuatro, ¿podría irme con el piano? Gracias a los cuatro, Marco, María José, gracias. Gracias, alcalde, gracias. Bueno, gracias, ministro París, por